Muy buenas tardes, señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta universidad que conmemora con actividades académicas como la docente en la semana de hoy 50 años. Señor presidente de la mesa, Miguel Ángel García. Señor presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, profesor y amigo Adolfo Alvarado Belloso. Familiares del profesor y maestro Humberto Briceño Sierra. Señores miembros del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, compañeros de la mesa, jóvenes estudiantes. Cuando el profesor Alvarado Belloso me comunicara mi participación en este evento y fundamentalmente hablar sobre una de las actividades que a diario ejercemos, como la es la del operador de justicia, resulta bastante fácil, pero de mucha dificultad. Y es que cuando hablamos o nos vamos a hacer referencia a cuál es el papel del juez, debemos de ubicarnos inmediatamente dentro de la concepción constitucional de aquellos derechos fundamentales, no solo aquellos derechos sociales y las obligaciones positivas que imponen al Estado, sino también derechos tan preciados como la libertad y los correspondientes deberes negativos que limitan sus intervenciones y que equivalen a vincularlos de sustancia y no de forma, que condicionan la validez sustancial de las normas producidas y expresan al mismo tiempo los fines que está orientado ese moderno artificio que es el Estado constitucional de derecho. Y es que los derechos fundamentales constituyen la base de la moderna igualdad y libertad. Y esto es porque traducen en la dimensión sustancial de la democracia, y ninguna mayoría puede legítimamente decidir su violación, pues precisamente están garantizados para todos y están sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la voluntad política. Y es que, como lo señala Luigi Ferrajoli, la concepción formal que tengamos de la democracia corresponde a una concepción asimismo formal de las normas jurídicas como mera vigencia o existencia de la primera, mientras que una concepción sustancial de la democracia, garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y no simplemente de la omnipotencia de la mayoría, requiere que se admitan la posibilidad de las lagunas generales para la introducción de límites y vínculos sustanciales, ya sean positivos o negativos, como condiciones de validez de las decisiones de la mayoría. Y es, continúa señalando Ferrajoli, que las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con la estipulación constitucional. Esa idea destacada y brillante es la que nos permite señalar que para la tutela de estos derechos a los cuales van a hacer referencia todas las personas por este estrado, constituyen los derechos importantísimos como la libertad, la igualdad y el derecho a la vida. Y han sido previstos como las garantías liberales que establecen las técnicas de invalidación o de anulación de los actos prohibidos por quienes los violan. Y, como continúa señalando Ferrajoli, el garantismo de un sistema jurídico es una cuestión de grado que depende de la precisión
de los vínculos positivos o negativos impuestos a los poderes por las normas constitucionales y por el sistema de garantía que aseguren una tasa más o menos elevada de eficacia a tales vínculos. Es aquí, agrego yo, donde juega un papel el juez para la validez de las normas en el Estado de Derecho y al mismo tiempo de la relación entre la democracia formal o política y la democracia sustantiva que debe darse, que va a permitir ese reforzamiento de ese papel de la jurisdicción. Por esa razón, en el Estado moderno de Derecho se asigna una función a la jurisdicción de garantía del ciudadano frente a la violación de cualquier nivel de la legalidad por parte de los poderes públicos. Y es que la sujeción del juez a la ley ya no es como el viejo paradigma positivista, es decir, sujeción a la letra de la ley, sino ahora el juez está sujeto a la ley, pero a la ley en cuanto es válida, es decir, coherente con la Constitución. Y es que aquí, en donde el juez debe garantizar esa coherencia entre ley y Constitución. La sujeción del juez a la Constitución y, en consecuencia, en su papel de garante de estos derechos fundamentales que he señalado y que están garantizados en la Constitución, es el principal papel de la jurisdicción y de la independencia del Poder Judicial de los otros poderes como lo son el Legislativo y el Ejecutivo, para poder que sea una garantía o para poder que el juez garantice esos derechos fundamentales. En consecuencia, el fundamento de la legitimación del Poder Judicial y de su independencia no es otra cosa que el valor de igualdad como igualdad, puesto que los derechos fundamentales son de cada uno y de todos, y su garantía exige un juez imparcial e independiente, sustraído a cualquier vínculo con los poderes de mayoría y en condiciones de censurar, en su caso, como inválidos e ilícitos, los actos a través de los cuales aquellos se ejercen. Este es el sentido de la frase que ya dijera el maestro Montero en la mañana de hoy: hay jueces en Berlín. Pues debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas, para tutelar los derechos del individuo, aunque la mayoría se uniera en contra de ese juez, dispuesto a absolver por falta de pruebas, aunque la opinión general quisiera la condena, y si existen pruebas, condenar, aun cuando esa misma mayoría pueda exigirle la absolución. Es decir, el juez debe aplicar el principio de igualdad, de legalidad, mediante un justo proceso. Así logra una efectiva independencia, pues nadie puede hacer verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero. Este cambio de la naturaleza de la jurisdicción y de la ciencia jurídica, estableciéndose en la Constitución los derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos como persona con capacidad de obrar, están decidiendo por un derecho positivo cualquier expectativa positiva, ya sea de prestación o negativa, de no sufrir lesiones, adscrita a un sujeto prevista a sí mismo como norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y o autor de los actos que son ejercidos por estos. Estos derechos son los que han llevado a establecer en la jurisdicción, y ya no es la simple sujeción del juez a la ley, sino también análisis crítico de su resultado como medio de controlar su legitimidad constitucional. Por eso, la existencia de un nuevo sistema de juzgamiento que garantiza la aplicación de una pena con un proceso justo es el que contiene la figura
del juez controlador de esos derechos fundamentales del inculpado. Me refiero a lo que en otros países denominan el juez de garantía. Y allí que hago mía aquellas palabras que escribiera Piero Calamandrei en el prólogo de la tercera edición de su obra inmortal, El elogio a los jueces, en un discurso que pronunciara en la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 1948, en la que honra a la magistratura en un episodio que demuestra la valentía, naturalidad e identificación en su conciencia con la que actúan algunos magistrados. Evoco el episodio con estas mismas palabras. Quiero contaros el caso de un prétor de Toscana que durante el periodo de la ocupación alemana en 1944 recibió del prefecto del lugar una comunicación por la que se le ordenaba detener a los padres de los jóvenes que no se alistaran y no obedecieran los bandos formados con aquel nombre que conocéis. La comunicación del prefecto decía: mis órdenes no se discuten en la provincia y yo soy el representante del gobierno y tengo plenos derechos. Les recuerdo, por si acaso ha olvidado, que nos hallamos en la fase de la revolución muy aguda. Consideraré su negativa como un acto de sabotaje y en consecuencia tomaré medidas también contra usted en caso de que no ejecute mis órdenes. Quedo a la espera de su conformidad. El prétor, señores diputados, hoy aquí ustedes, señores congresistas de este evento, contestó así: lamento no poder dar a usted la conformidad que de mí solicita. Utilizar las cárceles judiciales para detener a inocentes es un acto contrario a la ley y a las costumbres italianas. Desde que sirvo al Estado en la administración de la justicia, no he hecho jamás nada contrario a mi conciencia. Dios es testigo que no hay jactancia de mis palabras. Una voz en el centro, es decir, casi al final: diga el nombre del magistrado. Y él contestó: era un joven, y no digo su nombre porque de esos jóvenes los hay en la magistratura a centenares, de esos jóvenes que en los tiempos de sucia materialidad en que vivimos han elegido la miseria honrada para servir a un ideal de justicia. En esos jóvenes magistrados tenemos puesta nuestra fe. Y señalo esto porque estas son las razones por las que he aceptado compartir con ustedes en este Congreso este tema de cuáles son las obligaciones del juez, que no son otras que las que he señalado y que están plasmadas en las distintas legislaciones de cada uno de nuestros países y que por razones sobre todo de carácter didáctico para la gran mayoría que está en este lugar, que son los estudiantes, trato de enumerarlas a continuación. En primer lugar, el juez debe de garantizar la justicia para la razonable convivencia en la sociedad y para el fortalecimiento del sistema democrático. Esa es una de las principales obligaciones de los jueces actualmente. Debe establecer el derecho a una justicia comprensible y su acceso como uno de los elementos de la tutela judicial efectiva. No se puede hablar de tutela judicial efectiva si el Estado constitucional de derecho no le garantiza a los particulares el acceso a la justicia, y el acceso a la justicia es el acceso a ese juez que tiene la obligación de garantizar esa justicia. Debe el juez, asimismo, garantizar su independencia judicial, como decía, en ese acceso a la justicia, el juez debe de ser independiente. Tiene la obligación que los otros poderes del Estado y todas las autoridades respeten
su quehacer jurisdiccional para hacer efectiva esa independencia judicial. Tiene la obligación de garantizar la imparcialidad, pues es una condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional. Y para garantizar esa imparcialidad, el juez tiene la obligación de separarse de la tramitación de aquellos procesos en los cuales él tiene causales de impedimento que están debidamente enumeradas en todas las legislaciones de nuestros países. Además, el hecho de que se abstenga de impedirse es causa de recusación y yo manifiesto que debe ser motivo de sanción para ese juez. En fin, es una obligación del juez mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero además tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, constituyéndose en garante de los derechos de las partes y en particular velando por dispersarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por diferencias de condiciones materiales entre ellas y en general toda situación de indefensión. Es necesario que los jueces apliquemos la obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas que se tramitan en su despacho. Ningún juez puede señalar fuera de su despacho, aún a sus propios funcionarios, antes de que el proceso sea debidamente notificado a las partes, el resultado o la causa de los mismos. Como reflexión final, y antes que se prenda la luz roja, si cumpliéramos con todas estas tareas, haremos efectiva la tutela de estos derechos fundamentales reconocidos a los hombres y mujeres, como también a los grupos que integran la sociedad, en la medida en que dichos derechos van a exigir, además de su reconocimiento, el que se cuente con los mecanismos jurisdiccionales necesarios que hagan posible y permitan su cumplimiento como parte integrante de la concepción de lo que es la justicia. Pues, como nos dice Salvador Vergés Ramírez, ¿qué significado tendría el término justicia si no lo es la promoción de los derechos humanos? La justicia correría el riesgo de caer en el abismo de lo abstracto si no se plasmara su expresividad práctica en los derechos humanos. Solo comprendiendo nuestro pasado y presente logramos proyectarnos hacia el futuro con miras a hacer una justicia efectiva para todos, que es una de las visiones y misiones de institutos como el Panamericano de Derecho Procesal. Así, de esa manera, se le rinde homenaje a quien fue uno de sus principales, por no decir el principal impulsador de su creación. Me refiero al inmortal maestro Humberto Briceño Sierra, que hoy se le elogiara su vida entregada a su principal debilidad, como lo es el estudio del derecho procesal.